pero mejor cuéntanos tú de qué van esta serie de reportajes que publican en La Verdad, Rocío Gallegos. Bienvenida a Momento. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes, Alberto. Estamos aquí pues contando y lo que ocurre en Ciudad Juárez, ¿no? Es una plaza de tránsito de migrantes de toda la vida. Sin embargo, como ya lo hemos contado aquí, desde el 2018 se empezó a vivir una situación inédita, ¿no? Un flujo masivo de migrantes y convirtió a esta frontera en un momento en el que fue un punto de concentración masiva de migrantes. La gran mayoría son extranjeros que provenían de Centroamérica, de algunas otras regiones de Sudamérica, incluso de África y Haití. Nosotros lo que quisimos mostrar es lo que se ha venido a lo mejor contando por números, por estadísticas, por declaraciones de autoridades. Quisimos dar voz a las víctimas, ¿no? O sea, que fueran los migrantes, esas víctimas del crimen, que nos contaran lo que se enfrentan aquí en la frontera en Ciudad Juárez, ¿no? Y así, como parte de esta serie, nosotros estamos presentando pues la historia de una pareja que migró con sus hijas desde Honduras para cruzar a Estados Unidos. Ella nos cuenta cómo terminó engañada y en manos de una red de tráfico de migrantes. Ellos los privaron de su libertad y extorsionaron con miles de dólares a sus parientes en Estados Unidos, de una mujer que salió de Guatemala en busca de una mejor vida y fue entregada aquí en la frontera por presuntos policías a la mafia. Ella así lo contó. También de una familia hondureña que esperó su cruce aquí en Ciudad Juárez. Ellos eran solicitantes de asilo y prácticamente toda su estancia fue escondida por el secuestro que sufrieron la madre y la hija de esta familia. Ellos nos contaban que salieron huyendo de la violencia en Honduras y pues prácticamente se toparon con la violencia a las puertas de Estados Unidos. Son tres historias que exhiben esta barbarie, esta victimización de la que enfrentan muchos migrantes, no solamente en Ciudad Juárez, sino a lo largo de varios puntos de la frontera norte de México. Esto en su travesía que hacen por el país y desde que salen de sus países, principalmente en Centroamérica. Hablamos con las víctimas, como ya lo dije, hablamos con encargados de albergues, hablamos con autoridades para poder dar a conocer cómo está esta situación. Encargados de albergues, que son los que ha dado acogida a miles de migrantes que han cruzado por aquí. Ellos nos ayudaron a estimar, porque no hay un dato específico, que cerca de 8 de cada 10 migrantes han contado que han padecido algún delito, abuso, violación a sus derechos o una acción criminal como las que nos contaban y nos cuentan estas historias. Las autoridades de Chihuahua, la Fiscalía de Chihuahua nos reportaba que solamente el año pasado, de enero del 2020 a mayo de este año, se tenían registradas 443 denuncias de personas de origen extranjero que decidieron poner una denuncia, pero prácticamente son muy pocos los que llevan a esto y son muy pocos también los que encuentran justicia. Y yo creo que lo que nosotros buscamos es dar a conocer esta situación que enfrentan eh, la mayoría de los migrantes, pues en busca de que también se haya justicia, ¿no? De poner los ojos en una situación que está pasando a la vista de todo el mundo y poco hacen algo para evitar que haya pues una criminalización hacia toda esta gente que busca una mejor vida, que es por la que salen de sus países. Ya, Rocío Gallegos, ustedes que como medio de comunicación allí en Ciudad Juárez, pues han documentado como nadie en toda esa región esto que pasa, esta cruda realidad que viven los migrantes. Llevamos ya 2 años, 8, 9 meses de la administración del presidente López Obrador. Salió ya el expresidente Donald Trump, ya está Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. En el cambio de administración de los Estados Unidos y en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que toca la atención a migrantes, ¿qué se está modificando? ¿Se modificó algo con el arribo de Biden en la administración en los Estados Unidos y las políticas que tiene el gobierno mexicano en lo que toca a migrantes? Bueno, son dos momentos que mencionas
Y uno de ellos es cuando llega el nuevo gobierno de López Obrador, ellos lo que vinieron a hacer pues es abrir un albergue de manera oficial. En Ciudad Juárez, la mayoría de los migrantes que llegaban descansaban en albergues habilitados en iglesias evangélicas, católicas, en grupos de la sociedad civil y que eran apoyados por grupos de la sociedad civil de ambos lados de la frontera. Después que se da el cambio de gobierno, aquí vienen y activan un albergue muy grande donde llegan, sin embargo es insuficiente, ¿no? La red de migrantes de los grupos sociales, religiosos, siguen activos, son alrededor de 22 albergues. Después se ha habilitado otro albergue municipal. Y bueno, el asunto es que se vivieron momentos complicados. ¿Por qué? Por el flujo de migrantes que venían con la intención de cruzar. La mayoría de ellos fueron regresados a esperar a México. Si recordarán, estamos hablando del programa MPP, Quédate en México, así fue, se conoció, que terminó en febrero de este año. ¿Esto qué implicó? Implicó que la mayoría de los solicitantes de asilo tuvieran que ser regresados a México, donde hicieron una espera de casi 2 años. Ellos empezaron a cruzar desde febrero, la gran mayoría ya cruzó a Estados Unidos. Sin embargo, se vivió otro fenómeno, o sea, la migración mutó y se refiere a que muchas familias volvieron a salir de sus países de origen al ver que muchos de los migrantes que estaban aquí empezaron a cruzar. Sin embargo, Estados Unidos ha estado devolviendo a la gran mayoría de esos migrantes que cruzan bajo una disposición que le llaman Título 42. Esto es avalados en una orden sanitaria y de protección a COVID, es así como lo han justificado, regresan de manera inmediata a quien cruza. Así hemos visto que prácticamente a diario, por decir, por Ciudad Juárez y igual por otras fronteras, se están regresando a cerca de 100 migrantes diarios. Entonces eso nos hace un punto de concentración masiva. Ellos no tienen ningún registro de que estuvieron en Estados Unidos ni nada. Y ellos los hace precisamente blanco de esta serie de grupos de criminales, de delincuentes que los están extorsionando, que les han secuestrado, que los han hecho víctimas de muchos delitos y que realmente están en el limbo todos estos migrantes. Ahora, el gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue terminar el programa Quédate en México. Sin embargo, hemos visto que no hay un proceso de seguimiento una vez que ya cruzan. Sigue la expulsión de migrantes desde territorio estadounidense a la frontera de México. Son extranjeros, la gran mayoría. Hay muchos mexicanos. Hemos visto que en los últimos 2 meses ahora sí se ha incrementado mucho el flujo de mexicanos que son desplazados, principalmente de Guerrero, Michoacán, Zacatecas, comunidades donde hay alta violencia y llegan y se topan pues con la violencia de la que huyen. Pues sí, la verdad es que ese es un problema, porque el gobierno de Estados Unidos no está, entiendo, Rocío, no cumple con los convenios de deportación, pues, o de retorno de las personas que cruzan sin documentos a su territorio. Me refiero a que con muchísima frecuencia, y lo hemos conversado varias veces, Rocío, el gobierno de Estados Unidos, la Border Patrol, pues simplemente deposita, entrega a personas que no deberían estar en suelo mexicano. Me refiero a centroamericanos, por ejemplo, haitianos, africanos. Los protocolos internacionales establecen que tiene que seguirse un proceso de regreso a sus países que tiene que costear el gobierno de Estados Unidos. A los centroamericanos tiene que enviarlos a sus países de origen y africanos también. Y no, lo que ocurre es que simplemente los cruza la frontera y los deja en manos de la autoridad mexicana cuando bien les va. O bueno, quién sabe, ya mejor no digo, retiro esto, simplemente los deja allí en suelo mexicano a su libre albedrío y con riesgos de estar en zonas de mucha peligrosidad como Ciudad Juárez y como también ocurre en Reynosa, como también ocurre en Matamoros, en Tijuana, en fin, Rocío, es una realidad que se vive ahora mismo en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho, fue una de las cosas que nosotros quisimos mostrar, las consecuencias de la situación, ¿no? Y solamente una de las consecuencias
es cómo son víctimas del crimen por llegar aquí a la frontera. Y es algo que nosotros documentamos en esta serie, que así la llamamos, Migrantes Víctimas del Crimen en la Frontera, donde buscamos exhibir eso, ¿no? Buscamos que sean los propios migrantes que tengan su voz. Ahora, para ellos también es muy complicado hablar de esto, ¿no? Ellos temen porque muchos de los grupos criminales se quedan con datos y de las familias a las que han estado extorsionando y ellos temen compartir sus testimonios. Entonces es algo muy valiente lo que han hecho mucha de la gente que pues nos confía. Ellos lo hacen con la intención de, así nos lo comentan, de que se conozca esto que está viviendo, de que se pueda hacer algo, no solamente en sus países, sino también en los países a los que llegan, como es en el caso de México, en su cruce y en su trayecto hacia Estados Unidos. Y una vez que llegan a Estados Unidos, también que tomen en cuenta esta situación que ellos han vivido, ¿no? O sea, realmente es una situación muy fuerte, es algo muy desesperante y con esa intención nosotros buscamos que estos testimonios pues sean narrados por ellos, ¿no? Por los propios migrantes, por quien dirige a estos albergues donde se les ha dado cobijo y bueno, son personas que han sido pues engañados por polleros, por grupos criminales y ahí están, ¿no? Están trabajando, operando pues prácticamente a la vista de todos. Por un lado está la autoridad del Instituto Nacional de Migración que dice, por un lado yo no puedo hacer, yo solamente tengo estas facultades. Por otro lado, la autoridad es algo que poco pone atención a esta situación y bueno, si la impunidad de los delitos en México es muy alta, es en una proporción también más alta para aquellos delitos cometidos contra los migrantes. Son personas que no se quedan en un lugar, que quizá no haya seguimiento a estas denuncias y por eso es uno de los motivos porque la gente no reporta, no denuncia y sigue la impunidad de estos delitos. Ya, pues Rocío Gallegos, como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada y gracias también por ese extraordinario trabajo periodístico que siempre hacen ustedes ahí en La Verdad. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, Rocío. Les agradecemos mucho que nos den este espacio y los invito a que nos sigan en laverdadjuarez.com para que sigan, den seguimiento a esta serie que hemos denominado Migrantes Víctimas del Crimen en la Frontera. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ti por darnos este espacio. Gracias, Momentum. Al contrario, gracias, Rocío. Mucha suerte. Bye. Bye. Hasta pronto.